Muy buenos días. Les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Como ya hemos en estos segmentos dado esa conferencia en varios tópicos acerca del materialismo, pues vamos a hablar en este instante de historia del materialismo. Hasta aquí pues hemos examinado lo que es el materialismo en general y cuáles son las ideas inherentes a todos los que son de esa corriente materialista. Ahora pues vamos a ver cómo ha evolucionado desde la antigüedad hasta llegar el materialismo moderno actual. No, más bien, el materialismo moderno y en la actualidad, porque son dos épocas diferentes. Entonces, en resumen, pues vamos a seguir rápidamente la historia del materialismo. Pero no tenemos la pretensión de explicar en parcas palabras los 2000 años de la historia del materialismo, sino únicamente pues queremos dar indicaciones generales que sirvan de guía para todos ustedes que son unos académicos y aún dicen que hay gente no académica, pero en mi concepto todos lo somos. En efecto, para estudiar bien, aunque someramente, esta historia, es muy imprescindible que veamos en cada momento pues por qué se han desarrollado así las cosas. Lo mejor sería pues no citar algunos nombres históricos antes que dejar de aplicar este método, pero aún sin querer refinar y aún rellenar el cerebro de nuestros oyentes y de los que están aquí presentes, pues consideramos necesario mantener en orden histórico los principales filósofos materialistas que hemos conocido. Muchos faltarán en algún momento, pero los que tengan mayor relevancia pues los vamos a tratar de nombrar y de entender, porque recordemos que cuando uno habla de un filósofo y habla de otro, hablan de la misma cosa pero con diferentes conceptos o con diferente percepción individual, y eso es lo que hace que la filosofía tienda a confundir, porque nos damos cuenta que uno mismo tiene otro concepto muy apropiado a nuestro psique y a nuestra conducta y a nuestro sistema intelectual, claro está. Entonces es muy necesario estudiar la historia, y más pues la que le estoy diciendo del materialismo. Si nos vamos a la burguesía, pues a ellos no les gusta la historia del materialismo. Y aquí por qué esta historia pues enseñada en libros burgueses elaborados por ellos es, además de incompleta, pues falsa, porque cada uno escribe de acuerdo a su conveniencia, o cada uno habla de acuerdo a su conveniencia, y eso se identifica con la forma de sentir, pensar y actuar. Pero en efecto se emplean diversos procedimientos de falsificación. Primero, pues no pudiendo hacer abstracción de los grandes pensadores materialistas, se les nombra refiriéndose a todo lo que han dicho, ya sea por los escritos o verbalmente, salvo, naturalmente, a sus estudios materialistas, y se olvida de decir que son filósofos materialistas. Hay muchos casos de olvido en el discurso de la historia, y como ejemplo, pues, si nosotros nombramos a Diderot, que fue el pensador materialista más grande antes que Marx y Engels, entonces es importante investigarlo. Segundo, podríamos decir que en el transcurso de la historia
veremos a nuestros pensadores materialistas que lo fueron sin saberlo o inconscientemente. Es decir, aquellos que en algunos de sus escritos eran materialistas, pero en otros escritos pues eran idealistas. Y entre ellos pues podríamos ver a Descartes como ejemplo, ¿no? Él tiene muchas partes donde releva lo que no es la materia y en otro le da la importancia. Entonces la historia escrita por la burguesía pues arrincona en la sombra, digámoslo así, todo cuanto esos pensadores han dicho, y que además de haber influido en el materialismo pues ha dado nacimiento a toda una corriente de esta filosofía. Como tercero, pues podríamos decir que estos dos procedimientos de falsificación no están logrando disfrazar a determinados autores. Se les escamotea pura y simplemente. Y así se enseña la historia de la literatura y de la filosofía de los siglos XVIII, que es el fin de la modernidad, ¿no? Ignorando a otros como Holbach y Helvetius, pues que fueron grandes pensadores de esa época. Y por lo menos uno no encuentra mucha literatura de ellos. Y la hay, pero la esconden. Y uno dice, pero ¿por qué sucede eso? Pues porque la historia del materialismo es fundamentalmente instructiva para conocer y comprender los problemas del mundo. Y también porque el desenvolvimiento del materialismo es nefasto para las ideologías que sirven de soportar a los privilegios de las clases dirigentes. Entonces, estas son las motivaciones por las que la misma burguesía presenta el materialismo como una doctrina que no ha cambiado. Dice que es estática desde hace siglos, cuando por el contrario el materialismo fue siempre algo vivo y siempre en movimiento y siempre, como todo, evolucionan sus conceptos, va cambiando. Pero de la misma manera que el idealismo, el materialismo va pasando por esa serie de fases en su desarrollo, igual que una vida de cualquier persona. De suerte que cada descubrimiento trascendental que ocurre incluso en el terreno de las ciencias naturales, pues le fuerza a cambiar de forma. Y desde que el método materialista se aplica pues también a la historia, se abre ante él una nueva ruta de desarrollo. Por lo menos hoy en día, que se ha descubierto que todo es vacío, que uno ve la materia dura o la materia pesada, o sea, la que se puede tocar, la que llamamos abstracta, y nos vamos a buscar las partes más pequeñas, y entre más pequeño, más vacío. O bueno, nos vamos a buscar, por ejemplo, el cuerpo humano, qué es lo que tiene, y encontramos una célula y espacios por todo lado. Nos vamos a una célula, espacio por todo lado, y tiene algo que uno dice que es materia. Se va uno a decir algo que uno dice que es materia y encuentra cosas más pequeñas y un vacío dentro. Entonces ha cambiado tanto el materialismo que hoy en día se habla de la antimateria, o se habla que la materia no existe. Entonces el materialismo verdadero debe adaptarse a esas concepciones para poder seguir haciendo presencia en el mundo como doctrina, o por lo menos para defender sus postulados, así sean los postulados más erróneos o más antiguos que se encuentren. Entonces está claro que así comprendemos mejor la necesidad de estudiar. Y aunque someramente esta historia del materialismo, y para hacerlo debemos diferenciar dos periodos. El primero, el de origen de la antigüedad griega, hasta Marx y Engels. Y el segundo, del materialismo de Marx y Engels hasta hoy, siglo XXI. Entonces estudiaremos esta segunda parte con el materialismo dialéctico. Al primer periodo lo llamaremos materialismo pre-marxista y al segundo materialismo marxista o materialismo dialéctico. Vámonos con el materialismo pre-marxista.
Entonces la antigüedad griega, si nos damos cuenta, tenemos presente que ese materialismo es una doctrina que estuvo siempre ligada a las ciencias naturales, claro está, que ha evolucionado y progresado pues con las mismas ciencias, digámoslo así, duras o ciencias áridas y naturales también. Entonces cuando en la antigüedad griega, hablemos de, pues que no, de lo que yo he estudiado de la antigüedad griega, pues uno siempre lo meten desde el siglo VI, porque hay relevancia donde ya Heráclito y todas esas, no Heráclito no, sino Tales de Mileto empieza a preguntarse de qué somos o de dónde venimos, todas esas cosas. Y uno ve las concepciones son netamente materialistas, pero supuestamente desde ahí es que el hombre empieza a pensar más que antes, ¿no? Entonces en esos siglos que son antes de nuestra era, pues las ciencias empiezan a manifestarse apoyándose en la física. Y se empieza a crear pues una corriente materialista que interesa a los mejores pensadores y filósofos de esa época tan productiva intelectualmente. Estos primeros filósofos serán, como dijo Engels, naturalmente dialécticos. Y los impresiona el hecho de que en todas partes se encuentra ese movimiento, se encuentra el cambio, y que las cosas no están aisladas, sino íntimamente ligadas unas con otras. Por lo menos Heráclito, a quien se llama el padre de la dialéctica, él decía que nada está inmóvil, todo fluye. Él siempre, los profesores nos dicen, él siempre dice, jamás nos bañamos dos veces en el mismo río, porque nunca, pues, está en dos momentos sucesivos él mismo. De un instante al otro pues ha cambiado y se ha transformado en otro. Yo siempre digo que uno no orina dos veces en el mismo río, pero el que está abajo sí se toma el agüita. Entonces Heráclito es el primero que procede a explicar el movimiento, el cambio también con sus postulados, y encuentran en la contradicción esas razones de la evolución de las cosas. Por lo menos las experiencias de estos primeros filósofos eran exactas y sin embargo se desecharon porque cometían el error de ser formuladas a priori. Es decir, pues que el estado de las ciencias en aquella época pues no permitía probar lo que aquellos experimentadores anticipaban. Y será mucho más tarde, ya por allá en el siglo XIX, cuando se realizan las condiciones que permitirán a esas ciencias probar la exactitud de la dialéctica. Muchos probaron muchas cosas a través de la observación, otros a través de la matemática, otros a través ya de la ciencia como tal científica. Pero otros pensadores griegos también han tenido concepciones materialistas. Por lo menos Leucipo, que es del siglo V, antes de nuestra era, pues fue el maestro de Demócrito y ya había discutido ese problema de los átomos, cuya teoría ya hemos visto que fue establecida por Demócrito. O sea, uno aprende de los profesores, y eso nos pasa a todos, y si él no anunció su invento, y si uno lo termina de desarrollar, pues uno va y lo presenta. No es delito. Él fue más creativo que su maestro, pues lo desarrolló y es válido. Epicuro, que está dentro de siglo IV al III antes de Cristo de nuestra era, que fue discípulo de Demócrito, fue totalmente tergiversado por la historia burguesa, pues que nos lo presenta como un vulgar cerdo filósofo, porque ser epicúreo para la historia, como lo han enseñado, es ser un sensual, mientras que por el contrario en la vida era una asceta, una persona encerrada, investigando, y no era una persona que se la pasaba por allá
tirando con las mujeres como lo han catalogado, que es que era solo sexo y sensual, porque la filosofía o la doctrina epicúrea pues le tienen ese concepto. Pero esta mala reputación se debe al hecho pues de que era materialista. ¿Qué decir de Lucrecio más acá, siglo I, antes de nuestra era, discípulo de Epicuro? Él ha compuesto un extenso poema sobre la naturaleza y ha escrito que la misma humanidad es desdichada porque la religión ha hecho creer a los hombres que después de la muerte el alma vivía y por ello podía sufrir eternamente. Por lo tanto, ya insertado ese miedo, lo que no permite a los hombres es ser felices sobre la tierra. Ya los hicieron infelices por ese postulado. Y ahí, pues, ¿qué sucede? Que quitarles ese terror, y la única teoría capaz de lograrlo, pues es el materialismo epicúreo. Porque él lo que quería era que esa mentira no, que la gente fuera feliz, no por ese postulado, por ese paradigma pues impuesto por esas mismas religiones o por esas costumbres. Pero estos filósofos tenían plena conciencia de que esa teoría estaba vinculada a la suerte de la humanidad. Y ya notamos por parte de ellos pues una fuerte oposición a la teoría oficial, es decir, oposición entre el idealismo, que es la misma religión, o todas las corrientes espirituales, y el materialismo. Eso en ese entonces, porque hoy en día, siglo XXI, ya han conciliado muchas cosas. Entonces, no obstante, un gran pensador domina la Grecia antigua, y este es el llamadito Aristóteles, y él fue un filósofo idealista. Por lo tanto, su influencia fue muy considerable. De ahí, pues, que debemos citarlo muy particularmente. Y si ustedes se van a dar cuenta, Aristóteles, con el tiempo, como él fue tan idealista, Santo Tomás lo vuelve cristiano, o lo cristianiza, y coge de él muchas cosas para completar la doctrina cristiana. Entonces, él ha hecho el inventario de los conocimientos humanos de esa época y ha llenado las lagunas creadas por las ciencias nuevas. Él era, o más bien poseía, una cultura global y ha escrito numerosos libros sobre todos los temas. Y por amor de la universalidad de su saber, de su dogmatismo, pues ha tenido una influencia considerable sobre esas concepciones filosóficas hasta finales de esa Edad Media, es decir, durante 20 siglos. En el transcurso de todo ese periodo, pues se ha conservado la tradición antigua y no se pensaba más que por Aristóteles. Se desataba una represión salvaje contra los que pensaban de otro modo, pero a pesar de todo, a finales de la Edad Media, se entabló una fuerte lucha entre esos idealistas que negaban la materia y los que pensaban que, a pesar de todo, existía una realidad material. En el siglo XI y el XII pues se pudo seguir esta disputa a la vez en Francia y sobre todo en Inglaterra. Recordemos que en esa época estaba San Francisco de Asís por ahí rodando, y también en su idealismo pues afianzó la fe cristiana, siendo él un capuchino terciario. Posteriormente, el materialismo se desarrolla principalmente en este último país. Marx dice: el materialismo es un hijo innato de la Gran Bretaña. Un poco más tarde, pues será en Francia donde empieza a desarrollarse el materialismo. Y en todo caso observamos que en el siglo XV y XVI, o sea, terminando la Edad Antigua, y en esa transición del Renacimiento, pues aparecen dos corrientes: la del materialismo inglés y la otra el materialismo francés, cuya convergencia pues empieza a contribuir a hacer avance, contribuye más bien y hace avanzar la historia del materialismo en ese siglo XVIII, porque eso fueron bases para la modernidad, o para terminar la modernidad más bien.
Y vamos con el segundo punto de ese materialismo inglés. Y el verdadero patriarca del materialismo inglés y de toda la ciencia experimental moderna es Bacon. Acuérdense del positivismo. La ciencia es la naturaleza. Y la naturaleza es. Por él la verdadera ciencia y la física sensorial, la parte más importante de la ciencia, de la naturaleza. Y él como es el papá del positivismo, entonces todo lo que no se comprobaba no era válido. Bacon pues es célebre en todo, en tanto que fundador del método experimental en el estudio de las ciencias. Y lo importante para él es el estudiar las ciencias en el gran libro de la naturaleza. Y esto es particularmente importante pues en esa época en que se estudia, así, digámoslo así, la ciencia en los libros que Aristóteles les había dejado escritos unos cuantos siglos antes. Para estudiar la física, por ejemplo, como se procedía en aquellos tiempos, pues se tomaban los pasajes escritos por Aristóteles sobre un determinado tema. Después se tomaban los libros de Santo Tomás de Aquino, ¿no?, que era un gran teólogo, y se leía lo que este último había escrito sobre los pasajes de Aristóteles. Por eso fue que lo cristianizó, porque es que lo convenció y cogió tanto de él que lo insertó teológicamente e ideológicamente en la fe cristiana. Entonces el profesor no hacía ningún comentario personal, sino que decía todavía menos de lo que pensaba, pero se remitía a una tercera obra que repetía a Aristóteles y a Santo Tomás. Tal era la ciencia de la Edad Media, que se denominaba la escolástica. ¿Y eso qué es? Pues una ciencia libresca, porque solo se estudiaba en los libros. Escolástica, algo así como ecole o escuela, eso viene del latín. No recuerdo bien si es ecole o college, pero viene de ahí la misma escolástica. Bacon, no obstante, él reacciona contra toda esa escolástica cuando quiere estudiar en el gran libro de la naturaleza. Y en esa época pues se planteaba una cuestión, y siempre había una pregunta que decía: ¿de dónde provienen las ideas? ¿De dónde nuestros conocimientos? Y cada uno de nosotros tiene ideas, la idea de las cosas, por ejemplo, ¿no? Y esta idea la tenemos porque hay cosas, dicen los materialistas. Y los idealistas creen que Dios es el que nos da la idea de las cosas. Pero Bacon decía que la idea existía porque se veían o tocaban las cosas, pero todavía no podía demostrarlo. Ya yendo a Luco, que él está entre 1632 y 1704, siglo XVII y parte del XVIII, naciendo el XVIII. El que se empeñó pues en enseñar que las ideas proceden de la experiencia, y demostró que todos o cada una de las ideas pues provienen precisamente de la experiencia, y que únicamente la experiencia pues nos da las ideas. El hombre ha tenido la idea de la primera mesa antes que ésta existiera, porque por la experiencia se servía de un tronco o de una piedra y la utilizaban como mesa. Entonces, con las ideas de Locke, el materialismo inglés pues llega a Francia en la primera mitad del siglo XVIII, porque mientras esta filosofía se desarrolla de una manera particular en Inglaterra, pues se había formado en aquel país una corriente materialista. ¿Qué podríamos decir nosotros de ese materialismo de Francia? Ya para ir terminando, pues se puede situar a partir de Descartes. Él está entre 1596 y 1650, o sea, prácticamente todo el siglo XVII, porque 4 años pues él no, terminando el siglo XVI, pues él escasamente estaba comiendo, durmiendo y cagando. Pero la aparición en Francia de una corriente francamente materialista,
Y Descartes ha tenido pues una gran influencia en esa filosofía. Pero si nos damos cuenta pues que él ha tenido esa influencia, pues nadie habla de ello. En esa época en que se hallaba muy viva, inclusive hasta en las ciencias, la ideología feudal en que estudiaba de la forma que ya hemos visto, pues Descartes entra en lucha contra ese estado de hecho. Y la ideología feudal pues se basa en ese razonamiento que pretende que haya dos clases de gente. En esa época pues se hablaba de los nobles y los que no lo son. Los nobles pues poseen todos los derechos, los otros ninguno. Entonces este mismo razonamiento se aplicaba a las ciencias, es decir, que solo los que por su nacimiento se aplicaba a las ciencias, es decir, que solo los que gozaban de una posición privilegiada, pues tenían el derecho de ocuparse de las ciencias, y ellos eran los únicos capaces de comprender esos problemas. O sea que el pobre, el no noble, era un aparecido, tan aparecido que no lo veían. O sea que era peor que el aparecido, porque era más el invisible. ¿Qué más decir sobre ese pedazo tan extraordinario que me gusta? Y este razonamiento pues se aplica a las ciencias, y es decir, tenían el derecho los tales noblecitos de acceder a ella. Descartes sí luchó contra ese razonamiento y dijo al respecto: el buen sentido pues es la cosa más compartida en el mundo, que eso debe ser compartido, y por eso es que todo el mundo ante las ciencias pues tiene los mismos derechos. Ahí hay un poquitico ya de democracia académica, pero también hizo excelente crítica de la medicina de su tiempo. Y era como el enfermo imaginario de Molière, que es un eco de las críticas de Descartes. Él habla del enfermo imaginario, pero de Molière, ¿no? Entonces se propone hacer una ciencia que sea una ciencia auténtica, porque cuando curaban, pues de todas maneras él quería comprobar la cura. Descartes, estoy hablando de él. Entonces Descartes se propone hacer esa ciencia que sea una ciencia auténtica, y que pues estudiara todo lo que tenía que ver la naturaleza, desechando la enseñanza hasta entonces, en la que Aristóteles y Santo Tomás pues eran los únicos argumentos. Todo lo que ellos decían era verdad, así no se pudiera comprobar, era la gran verdad. Él se opone a todo eso porque dice: no, yo quiero es que todo se compruebe, que por lo menos nos demos cuenta con argumentos válidos que se puedan aplicar al método, al método. Entonces Descartes vivía a principios del siglo XVII, y en el siglo siguiente pues estallaría la revolución, y por eso se puede afirmar la revolución francesa, ¿no? Y por eso se puede afirmar que él surge de un mundo pues que acaba su vigencia para entrar en un mundo nuevo que van a nacer. Y esta posición influye en que Descartes sea un conciliador. Quiere pues crear una ciencia materialista, y a la vez es idealista porque también quiere salvar la religión. Lo que quiere también es que haya más justicia, o menos, más bien jerarquía entre el que no tiene y el que tiene. Y cuando en ese tiempo pues se preguntaba que por qué existen animales que viven, se daban las contestaciones de la teología: pues porque hay un principio que los hace vivir. Descartes, por el contrario, pues afirmaba que si los animales viven es porque son materia. Creía, por otra parte, y lo sostenía, que los animales no son más que máquinas de carne y músculo, al igual que las otras máquinas que son de hierro y de madera. Hasta suponía que unos y otros pues no sentían sensaciones, y cuando en la abadía de Port Royal, durante las semanas de estudio, pues los hombres que seguían su filosofía pinchaban a unos perros y decían
queda armoniosa la naturaleza, se diría que sufren. Entonces, para Descartes, materialista, o más bien el concepto materialista de los animales era que eran máquinas. Pero el hombre es diferente porque tiene alma. Y eso ya es muy idealista. Cuando él dice, pienso luego existo, eso es muy ideal, ¿no? Porque no tiene que ver con la materia dura que llamamos nosotros en concepciones materialistas antiguas, ¿no? Entonces, de las ideas desarrolladas y mantenidas por Descartes, surgirán por un lado una corriente filosófica netamente materialista y por otro lado una corriente idealista. Y entre los que siguen la rama cartesiana materialista mantendremos el nombre de la metrie, que es la tesis del animal máquina y puede dilatarse por él al hombre. ¿Por qué no sería? Hay una pregunta ahí muy importante que surge siempre cuando uno ve filosofía y ve esta parte. Dice a uno, ¿por qué no sería el hombre una máquina? Pues sabiendo que también tiene músculos y carne, ¿no? Y también tira pedos como el animal. Y para definir el alma humana, pues la ve también como una mercancía de donde las ideas serían movimientos mecánicos. En esa época, pues se introduce en Francia el materialismo inglés con las ideas de Locke. De la unificación de estas dos corrientes, pues nacerá un materialismo más evolucionado. Por eso es que todo cambia y nosotros tenemos que estar pendientes de eso si nos interesa por lo menos ir entendiendo el mundo contemporáneo. Entonces, de ahí que surge pues el materialismo del siglo XVIII, y es el materialismo apoyado por esos filósofos que también fueron luchadores y escritores magníficos y aún criticaron constantemente las instituciones sociales y la religión, sosteniendo y aplicando esa teoría de la práctica y continuamente en lucha contra el poder, y en ocasiones pues encerrados en la Bastilla. Y son ellos precisamente los que reunieron sus trabajos pues en la gran enciclopedia, donde se señala y se fija la nueva orientación del materialismo. Por otra parte, pues tuvieron una gran influencia, dado que esta filosofía era, como lo afirmó Engels, la convicción de toda la juventud culta. Y en la historia de la filosofía en Francia, pues esta fue la única época en que una filosofía con un carácter puramente francés se hizo realmente popular. Diderot, que nace en Langres en el año de 1713 y muere en París en el año de 1784, dirige y orienta todo ese movimiento. Y lo que la historia burguesa no dice es que Diderot fue antes de Marx y de Engels, el pensador materialista más grande, y él, o más bien dice Lenin de Diderot que casi hasta los puntos de vista del materialismo contemporáneo es dialéctico. Fue entonces un auténtico militante permanentemente en lucha contra la Iglesia, contra el mismo Estado social, que conoció los calabozos. Entonces la historia escrita por la burguesía se ha ocultado demasiado. Y hay que leer las pláticas de Diderot y de D'Albert, que es el sobrino de Rameau. Jacques el fatalista, que lo llamaban así, para comprender la enorme influencia de Diderot sobre el materialismo. En el transcurso de ese siglo XIX, ya nos estamos acercando, durante su primera mitad, pues constatamos un retroceso del materialismo a consecuencia de los anales históricos. Y la burguesía de todos los países pues llevó a cabo una gran propaganda en favor del idealismo y de la religión. Ahí es cuando vemos a Feuerbach en Alemania afirmando sus convicciones materialistas entre todos los filósofos idealistas, y no es que añada algo nuevo al materialismo, pero regresa de una manera sana y actual a los fundamentos básicos del materialismo, pues que se habían olvidado,
y ejerce así la influencia sobre esos filósofos de su época. Porque cuando hay mucho espiritualismo, mucha religión, y además que hace daño y que degrada al hombre como materia, pues surgen otros y muestran el materialismo para que nosotros no lo olvidemos, que somos por lo menos parte de ese materialismo y para otros también somos parte de ese espiritualismo. Entonces llegamos a ese periodo del siglo XIX, en que donde se empieza a manifestar ese progreso de las ciencias, muy particularmente con los tres grandes descubrimientos, que es la célula, la transformación de la energía y la evolución de Darwin. Eso pues facilita a Marx y a Engels, influidos por Feuerbach, el trabajo de hacer revolucionar el materialismo para legarnos el materialismo moderno y dialéctico. Hemos visto ya que de una forma absolutamente somera la historia del materialismo anterior a Marx y Engels. Y si bien en muchos puntos comunes estaban de acuerdo con los materialistas que los precedieron, y también manifestaron que la obra de estos presentaba gran número de deficiencias y omisiones. Entonces, para interpretar las modificaciones hechas por ellos, el materialismo pre-marxista, es imprescindible investigar cuáles fueron esas definiciones y lagunas y por qué se produjeron. En otras palabras, el estudio de la historia del materialismo pues no sería completo si después de haber enumerado esos distintos pensadores que han contribuido a su progreso, no intentáramos saber cómo y en qué sentido pues se ha realizado ese progreso y por qué ha experimentado tal o cual forma de evolución. Nos preocuparemos particularmente por el materialismo del siglo XVIII, porque en él pues convergieron los diferentes corrientes de esa filosofía. En consecuencia, pues vamos a estudiar cuáles eran los yerros de ese materialismo y cuáles sus deficiencias. Pero como no dejamos de considerar las cosas en su contexto unilateral, sino en su conjunto, pues señalaremos también cuáles han sido sus méritos. Entonces el materialismo dialéctico en sus comienzos no tenía posibilidad de desarrollarse sobre esas bases. Y ese razonamiento dialéctico, debido a las deficiencias de los conocimientos científicos, pues ha tenido que ser abandonado. Había, por tanto, que crear y desarrollar las ciencias. Y había que investigar a las cosas antes de poder investigar los procesos. Entonces la unión íntima del materialismo y la ciencia es que facilitará a esta filosofía pues volver a ser sobre bases más sólidas, severamente científicas. El materialismo dialéctico, el de Marx y el de Engels. Descubrimos nuevamente el materialismo pues al lado de la ciencia, pero si bien es cierto que siempre acertamos a descubrir de dónde proviene ese materialismo, así también debemos saber encontrar de dónde procede el idealismo. Entonces, ¿de dónde viene ese idealismo? Pues si en el proceso de su historia el idealismo ha podido existir al lado de la religión, es porque ha nacido y procede de ella. Lenin afirma a ese respecto que debemos estudiar el idealismo y pues que no es nada más que una forma armada y refinada de la religión, que quiere decir pues que el idealismo sabe presentar sus convicciones conceptuales con mucha más flexibilidad que la misma religión. Afirmar que el universo pues ha sido creado por un espíritu que flotaba por encima de las tinieblas. También dicen pues que es un Dios inmaterial. Y finalmente, después de hacerlo hablaremos de su cuerpo, y es presentar torpemente una serie de ideas. De suerte que, afirmando que el mundo solo existe en nuestro pensamiento, en nuestro espíritu, el idealismo se presenta de un modo más oculto. Y en el fondo lo sabemos. Y es exactamente lo mismo, pero de manera menos brutal, más sutil. Por eso el idealismo es una forma pues muy refinada de la religión, según pues evaluándolo en ese origen del idealismo. Y también es refinada porque los filósofos idealistas procuran en sus discusiones
prever las cuestiones, es decir, sabe entender sus trampas, como Filonus y el Hilas en los diálogos de Berkeley. Pero decir que el idealismo proviene de la religión es sencillamente esquivar el problema. Y nosotros debemos preguntarnos, ¿de dónde procede la religión? Engels pues nos ha dado a ese respecto una respuesta muy clara. Dice que la religión nace de las concepciones limitadas del hombre. Y en los primeros hombres esta ignorancia era doble: ignorancia de la naturaleza e ignorancia de ellos mismos. Por tanto, hay que pensar continuamente en esta doble ignorancia cuando se estudia la historia de los hombres primitivos. Esta ignorancia que nos antoja infantil, pues cuando pensamos en la antigüedad griega y la consideramos pues como una civilización avanzada. Aristóteles, por ejemplo, pues creía que la Tierra estaba inmóvil, que era el centro del mundo y que alrededor de la Tierra giraban los planetas. Y estos últimos, o sea, los planetas que él calculaba en número de 64, pues estaban fijos igual que clavos en un techo. Y el conjunto pues era lo que giraba alrededor de la Tierra. Entonces los griegos también creían en la existencia de 4 elementos: el agua, la tierra, el aire y el fuego. Y ustedes ven todos los monachos japoneses cuando pelean, dicen tierra, fuego y pelean y todo eso, pues se basa en esto. Y que todos unidos pues da un gran poder. Y que además pues no era posible descomponerlos. Sin embargo, sabemos que todo eso es falso, puesto que ahora descomponemos el agua, la tierra y el aire, y que no consideramos el fuego como un cuerpo de la misma clase. También eran ignorantes acerca del hombre mismo, puesto que no conocían la función de nuestros órganos y atribuían al cerebro, por ejemplo, una función de la digestión. Si era tan enorme la ignorancia de los sabios griegos, a los cuales consideramos ya como muy avanzados, ¿cuál no debía ser entonces la ignorancia de los hombres que vivieron millones de años antes que ellos? Pues las ideas que los hombres primitivos tenían de la naturaleza y de ellos mismos pues se halla limitada por la ignorancia. Pero a pesar de todo, intentaban explicar las cosas. Y todos los documentos que poseían respecto de los hombres primitivos nos indican que estos hombres estaban pues profundamente preocupados por los sueños. En algún momento nosotros hablamos sobre esa manera que resolvían esa cuestión mediante la convicción de la existencia de un doble del hombre. Al principio pues atribuían a ese doble una especie de cuerpo transparente, ligero y sin embargo con una determinada consistencia material. O sea, es un cuerpo más sutil, pero hoy lo podríamos llamar el cuerpo astral. Pero solo mucho más tarde empieza a surgir en su espíritu la concepción de que el hombre poseía en sí un principio inmaterial que le sobrevive después de la muerte, un principio espiritual. Y la palabra viene de espíritu, que en latín quiere decir soplo, y el soplo que se va con el último suspiro en el momento en que se entrega el alma y en el que solo subsiste el doble. Entonces el alma explica el pensamiento y el sueño. En la Edad Media pues se tenían ideas por demás raras respecto del alma. Se suponía que en un cuerpo grueso pues había un alma delgada y en un cuerpo delgado un alma grande. Precisamente por eso en esta época los ascetas pues se sometían a largos y numerosos ayunos, a fin de hacer de un alma grande para dar al alma un espacio más amplio. Y después de haber aceptado bajo la forma del doble transparente, pues luego bajo la forma del alma, que es el principio espiritual, y la supervivencia del hombre después de la muerte, los hombres primitivos crearon los dioses. Creyendo al principio en seres más poderosos que los hombres y que existían en una forma material, pues fueron llegando inconscientemente a creer en dioses que existían en forma de un alma superior a la nuestra. Y es así como después de haber creado una variedad de dioses, pues cada uno de los cuales tenía una función definida, como en la antigüedad griega, y llegaron a la concepción de un solo Dios. Fue entonces cuando se empieza a crear la religión monoteísta.
Y así vemos muy bien que el origen de la religión, inclusive en su forma actual, estuvo pues con aditivos de ignorancia. Pero no porque yo lo diga, sino porque lo dice la historia y lo dicen muchos pensadores. Y así es por tanto como el idealismo nació de las concepciones limitadas del hombre de su ignorancia, mientras que el materialismo, por el contrario, surgió del derrumbamiento de los límites. Por consiguiente, veremos en el transcurso de la historia de la filosofía esta lucha permanente entre el idealismo y el materialismo. Este quiere retroceder, desvanecer lo más posible los límites de la ignorancia, lo cual será una de las glorias y uno de los méritos. Entonces, como nos damos cuenta, es atractivo estudiar todo esto, porque ya uno por lo menos va entendiendo el desarrollo del mismo hombre en cuanto a su mente, cuerpo y alma y espíritu. Hasta aquí pues hemos visto nacer el materialismo en la antigüedad griega, porque existe en esta época un embrión de la ciencia, y de ahí que, siguiendo el principio de que donde está la ciencia el materialismo se desarrolla, entonces llegamos a comprobar en el transcurso de la historia 4 cositas. La primera, pues que la Edad Media, como consecuencia del débil adelanto de las ciencias, pocos avanzan del materialismo. Segundo, pues que en los siglos XVII y XVIII a un considerable desarrollo de las ciencias pues corresponde un gran adelanto del materialismo. De ahí que el materialismo francés del siglo XVIII sea la consecuencia lógica y directa del desarrollo de las ciencias. Tercero, pues que en el siglo XIX constatamos numerosos y grandes descubrimientos y el materialismo experimenta una enorme transformación con Marx y Engels. Y cuarto, pues que en la actualidad las ciencias van progresando rápidamente y al mismo tiempo el materialismo. Y se observa a los mejores sabios cómo aplican en sus obras el materialismo dialéctico. Por consiguiente, es indudable que el idealismo y el materialismo tienen orígenes completamente opuestos. Y comprobamos, por tanto, en el transcurso de los siglos, una constante lucha entre esas dos doctrinas filosóficas, digámoslo así. Lucha pues que perdura todavía en nuestros días y que no es solamente académica. Esta lucha que cruza pues todo el curso de la historia de la humanidad es la lucha entre la ciencia y la ignorancia. Es la lucha entre dos corrientes. Una empuja a la humanidad hacia la ignorancia y en ella la mantiene. La otra, por el contrario, va hacia la liberación de los hombres, reemplazando la ignorancia por la ciencia. Entonces esta lucha pues ha tenido a veces formas sumamente graves, como sucedió en tiempos de la Inquisición, en los cuales podemos pues destacar entre otros el ejemplo de Galileo, quien afirma que la Tierra gira, y este es un conocimiento nuevo que está en permanente contradicción con la Biblia y también con Aristóteles. Si la Tierra gira, pues no es el centro del mundo, sino simplemente un punto en el mundo, y entonces hay que extender los límites de nuestros pensamientos. ¿Qué se hace entonces ante ese descubrimiento de Galilei? Pues para mantener a la humanidad en la ignorancia, se forma un tribunal eclesiástico y se condena a Galileo al tormento y a retractarse. Y he aquí un claro ejemplo de esa lucha entre la ignorancia y la ciencia. Entonces, si juzgamos a los filósofos y a los sabios que de aquella época, pues colocándolos en esa lucha de la ignorancia contra la ciencia, si nos damos cuenta, comprobamos que al defender la ciencia, defiende el materialismo aún sin saberlo. Y de esta misma manera, Descartes, con sus sabios razonamientos, ha aportado ideas que han hecho progresar el materialismo. Pero hay que señalar también que esta lucha mantenida en el transcurso de la historia no es solamente una lucha teórica, sino una lucha social y política. Las clases dominantes pues se encuentran siempre en esa lucha del lado de la ignorancia. La ciencia, por el contrario, es revolucionaria y contribuye a la liberación de la humanidad. Entonces el caso de la burguesía es sencillamente típico. En el siglo XVIII, la burguesía se ve dominada por la clase feudal, y en ese momento
está situada pues en favor de las ciencias y dirige la lucha contra la ignorancia y nos da la enciclopedia. En el siglo XX, la burguesía es la clase dominante y en esta lucha sostenida entre la ignorancia y la ciencia, pues está en favor de la ignorancia con un apasionamiento mucho más salvaje que el de antes. Y busquen ustedes a Hitler y se van a dar cuenta y estudienlo. Entonces, de este modo es como el materialismo premarxista ha desempeñado un papel sumamente pues muy considerable y ha tenido una gran importancia histórica. En el prolongado curso de esa lucha entre la ignorancia y la ciencia, pues ha sabido desarrollar una idea general del mundo y ha podido enfrentarse a la religión, es decir, a la ignorancia. Gracias también a la revolución del materialismo y a esta situación de trabajos, pues se han dado las condiciones objetivas indispensables para el nacimiento del materialismo dialéctico. Entonces vámonos a ese materialismo premarxista. Otro poquito para hablar de ellos. Entonces, para valorar la evolución del materialismo, para calibrar bien estos defectos y estas lagunas, no hay que olvidar nunca la vinculación existente entre ciencia y materialismo. Pues en sus inicios, como ya vimos, el materialismo excedía el desarrollo de las ciencias, de suerte que esta filosofía no pudo afirmarse de golpe. Y antes que había que crear y desarrollar las ciencias para demostrar que el materialismo dialéctico tenía razón, pero para esto han sido necesarias más de 200 siglos, o sea, más de 200 años, más de 20 siglos. Y durante tan largo periodo el materialismo ha experimentado la influencia de las ciencias y particularmente la influencia del espíritu de las ciencias, así como de las ciencias particulares más desarrolladas. Por eso, pues, el materialismo del siglo pasado era predominantemente mecánico, porque por aquel tiempo, pues, la mecánica, y además solo la de los cuerpos sólidos, celestes y terrestres, en una palabra, pues la mecánica de la gravedad, era de todas las ciencias naturales, y la única que había alcanzado, en cierto modo, un punto muy alto. Entonces la química solo existía bajo una forma incipiente, era muy flojista. La biología se hallaba aún en proceso, y los organismos vegetales y animales pues se habían investigado muy a la ligera y a bulto y se explicaban por medio de causas puramente mecánicas. Entonces, para los materialistas del siglo XVIII, el hombre era lo que para Descartes, el animal, una máquina. Y aquí pues ¿qué era el materialismo surgido de una larga y lenta evolución de las ciencias después del periodo invernal de la Edad Media? El gran hierro pues ha sido en este periodo apreciar el mundo como una gran mecánica, juzgando todo según las leyes de esta ciencia, considerando la revolución como un simple movimiento mecánico, y se consideraba que los mismos sucesos pues debían producirse continuamente. Se veía la fisonomía máquina de las cosas, pero se veía el lado vivo, precisamente por eso se llamaba mecánico a ese materialismo. Un ejemplo era cómo explican el pensamiento, y de este modo pues el cerebro segrega el pensamiento como el hígado agrega la bilis. Entonces el materialismo de Marx, por el contrario, de una serie de precisiones, era explicado de esa forma. Y nuestros pensamientos pues no provienen únicamente del cerebro. Hay que investigar por qué tenemos determinados pensamientos o ciertas ideas, más bien que otras, y advertimos entonces que la sociedad, el mismo ambiente y esa influencia pues selecciona nuestras ideas. Por lo tanto, pues el materialismo mecanicista considera al cerebro como un simple fenómeno mecánico. Pero esto, o esta aplicación exclusiva del rasero de la mecánica y fenómenos de la naturaleza química y orgánica, en los que, aunque rigen las leyes mecánicas, estas pasan a segundo plano ante otras superiores a ellas.
Entonces constituía una de las limitaciones específicas, pero inevitables en su época, del materialismo clásico francés. Entonces he aquí el primer gran error del materialismo francés del siglo XVIII. La causa de este error consistía en que ignoraba la historia en general, es decir, el punto de vista del desarrollo histórico y el proceso. Este materialismo pues estimaba que el mundo no evolucionaba, sino que vuelve a estados semejantes, y no admitía tampoco una evolución del hombre y de los animales. Entonces la segunda limitación específica de este materialismo consistía en su incapacidad para darse cuenta del mundo como un proceso o como una materia sujeta a ese desarrollo histórico. Esto correspondía al estado de las ciencias naturales por aquel tiempo y al modo metafísico, es decir, antidialéctico, de filosofar, pues que con él se realizaba. Se sabía que la naturaleza se hallaba sujeta a perenne movimiento, pero según las ideas dominantes en aquella época, este movimiento giraba no menos perennemente en un sentido circular, razón por la cual pues no se movía nunca de estilo y engendraba siempre los mismos resultados. Entonces aquí el segundo gran defecto de este materialismo. Su tercer error es que era demasiado contemplativo, no vislumbraba suficientemente el papel de la acción humana en el mundo y en la sociedad. El materialismo de Marx explica que no debemos solo definir el mundo, sino transformarlo. El hombre es en la historia pues un elemento activo que puede suscitar cambios en el mundo. La actuación de los comunistas rusos, en un ejemplo vivo, podríamos decir que es una acción susceptible no solo de preparar o de forjar o lograr el triunfo de una revolución, sino de implantar, y desde 1918 el socialismo, en medio de dificultades enormes, lo logra. Entonces el materialismo premarxista no se daba cuenta de esta concepción de la acción del hombre. Se suponía en esa época que el hombre era un producto del medio, mientras que Marx, por el contrario, nos enseña que el medio social es producto del hombre, y que éste es por consiguiente un producto de sí mismo, de su actividad práctica. Si el hombre recibe la influencia del medio y también transforma el medio, la sociedad, pues por lo tanto, también se modifica a sí mismo. Entonces el materialismo del siglo XVIII era sumamente contemplativo porque ignoraba ese desarrollo histórico de todo, y esto era inevitable, puesto que los conocimientos científicos pues no estaban lo bastante avanzados como para concebir el mundo y las cosas de otro modo que a través del viejo método de pensar y a través de la misma metafísica. Entonces se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Recordemos que todo lo que se está diciendo pues es gracias a todos esos sabios de la historia que nos han enseñado y nos han dejado legados para nosotros mostrarlo al mundo y para evaluarlo, y el que quiera pues tomarlo. Muchas gracias.